Quiero compartir con usted mi opinión. Ciertamente la economía es una disciplina fundamental en sociedad. Requerimos saber cuáles son las habilidades, las capacidades, la riqueza que tiene nuestra nación para poder explotar al máximo ese tipo de actividades y saber también cuáles son nuestras debilidades. Sin embargo, una economía tiene que estar permeada de un carácter social permanente. Y hemos estado viendo en los últimos días cómo se discute el tema de la usura, del hurto, de ese robo descarado que representan los altos intereses en tarjetas de crédito, en préstamos no bancarios y algunos bancarios, como un tema meramente técnico, un tema que se ha discutido nada más entre economistas, dejando de lado el rastro social que debe tener una decisión de estas. No nos está importando o no le está importando a nuestros gobernantes, ya sea en la Asamblea Legislativa, ya sea en el Poder Ejecutivo, y mucho menos a muchos economistas, ese rostro social de esa gente que padece la usura desde la posibilidad de un Estado que la permite abiertamente. Y da la impresión de que hoy el proyecto que se discute, más que para buscar en suavizar esas tasas de interés y de ayudar a esa gente más desvalida que paga impuestos, paga intereses y paga préstamos de usura, parece que lo más importante es cuán rentable puede ser la actividad y no cuán justa debe ser el cobro de los intereses que pagan los costarricenses. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede ser una bomba de tiempo que detone en algún momento una gran crisis social. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Vamos a conversar el día de hoy con el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Welmer Ramos. Welmer Ramos ha estado muy concentrado en los últimos meses en temas de usura y en temas económicos de nuestro país. Además de eso, en la administración pasada había sido ministro de Comercio. Welmer, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias por invitarme, don Claudio, y es un gusto estar con los también televidentes que nos honran con vernos en este programa. Yo te invité para hablar de la usura, pero hay otros temas que son paralelos y que hablábamos antes de arrancar el programa. Cuando yo te decía que ciertamente cuando se nacionaliza la banca en los años 40 por don José Figueres Ferrer,
una de las ideas fundamentales era concentrar esa banca mucho en el desarrollo nacional y los éxitos están ahí. Pero posteriormente, en los años 80, si mal no recuerdo, se abre la banca estatal para que puedan recibir depósitos, dar cheques, participar abiertamente, dar préstamos a la banca privada. El problema no es que entrara la banca privada, sino que la banca estatal nuestra perdió esa visión social y entró en una competencia por los créditos de consumo y se le olvidó que la función principal de la banca estatal era buscar el desarrollo nacional en todos los extractos. ¿Qué opinas vos al respecto? Así es, creo que hoy en día tenemos una banca del Estado, una banca pública que en los años 50, 60 y 70 y parte de los 80 estuvo enfocado a financiar los procesos productivos a tasas de interés asequibles a todos, integrando las pequeñas empresas y los pequeños productores. Y se volvió de pronto una banca meramente con fines comerciales, donde el crédito para consumo y el crédito para actividades personales, meramente lo que se llama la financiarización, es prestar para consumo y actividades meramente financieras, y dejó olvidado todo el proceso de lo que es el crecimiento económico, la productividad y demás. Y entonces hasta de alguna manera se volvió una banca usurera un poco, porque se va por tasas de interés altas, concentra la cartera en ese tipo de créditos y desatiende a las grandes áreas rurales de Costa Rica hoy en día. Entonces eso nos hizo migrar o ver cómo generábamos una banca que diera esos resultados, y es el proceso todavía incipiente de banca para el desarrollo que se está haciendo, que se le critica mucho, pero es incipiente. Lo que tiene recursos no alcanza el 2% del crédito Pero no total. fuimos alcahuetes, digo yo, los ciudadanos y los políticos con la banca estatal, de que en aras de que siguiera compitiendo en el marco del consumo, de la usura y demás, se olvidara sus principios, paralelamente crear una banca de desarrollo. No fuimos alcahuetes desde esa perspectiva. Sí, claro, ha faltado directriz de parte del Ejecutivo y ha habido una timidez, un miedo del Poder Ejecutivo de enrumbar la banca del Estado hacia una banca que impacte el crecimiento. Y entonces el objetivo que se ha perseguido es un objetivo meramente de utilidades. Indistintamente de cómo se logren y del efecto que éstas tengan, está haciendo un proceso grave, que es que está concentrando la riqueza. Imagínense que hoy en Estados Unidos, con los niveles de inflación nuestros, están prestando para vivienda al 4%, el sistema financiero nuestro presta al 12% y la banca del Estado se suma a eso. Entonces, cuando un costarricense financia su vivienda, tiene que pagar, en el transcurso de 25 años, paga 17 veces más intereses de lo que paga un gringo, ¿va? En intereses. Cuando va a financiar un crédito que en cualquier otro país del mundo de buen ver lo financian al 5 o al 6, en Costa Rica tienen que pagar el 15, el 14, etc. Termina la gente trabajando para la banca y no para mejorar su nivel de vida y poder desarrollar su negocio. En eso hemos caído con una banca que la llevamos a competir, porque perdimos la dimensión de qué era el Estado y cuáles son las funciones del Estado y las dimensiones de esas instituciones públicas. Sin embargo, a la fecha, el costarricense sigue manteniendo más credibilidad en la banca estatal, o sea, le da menos miedo tener sus inquitos ahí, siente que hay un respaldo mayor, sí, siente que la banca del Estado no va a quebrar, como dicen popularmente. Sin embargo, hay otro tema que quiero tocarte, porque vos como economista y estando imbuido en todos los temas de la política nacional, tal vez nos podrás dar una explicación. ¿Por qué ahora que tocabas el tema de los Estados Unidos de América, por qué la FED, donde se definen las tasas de interés, donde se controla la moneda norteamericana y demás, por qué la FED, que está compuesta por bancos privados, da un lineamiento de una disminución en las tasas de interés y todo el sistema norteamericano hace caso de esa disposición? Y nosotros, como un banco estatal, como es el Banco Central, de donde se toman esas decisiones, cuando el presidente de la Junta Directiva o la Junta Directiva del Banco Central ordena bajar las tasas de interés
¿por qué el sistema bancario estatal hace caso omiso? Y por supuesto, haciendo caso omiso a la banca estatal, mucho menos la banca financiera privada va a estar haciendo lo que no hace la banca estatal. ¿Por qué la banca estatal no hace caso al Banco Central cuando se da un lineamiento? Y pasó en el gobierno pasado, cuando vos eras ministro de Comercio, y el presidente en ese momento del Banco Central, el señor Castro, dio un lineamiento y fue como hablarle a un sordo. Mire, en Estados Unidos hay miles de bancos que compiten entre sí y tienen una competencia por bajar los costos de todos los servicios que dan y de las tasas de crédito y demás. Cuando ven que hay una disminución en los costos de financiarse, se lo pasan de alguna manera a sus clientes porque ellos están por ganar por volumen y no por precio. En Costa Rica tenemos unos pocos bancos que conforman un oligopolio que de manera tácita, sin hablarse, ya es fácil ponerse de acuerdo de cuál es la tasa que van a cobrar. Con solo mover un ojo, una ceja, ya se entiende. Y están tan cómodos en los niveles que tienen de ganancias elevadas que entonces el Banco Central, por ejemplo, bajó el encaje legal, que es el porcentaje que tiene que poner de cada depósito que obtiene en el Banco Central, se los bajó y les devolvió casi 400 mil millones a los bancos, en general, a todos los bancos. Y resulta que... Para reactivar el crédito. Para reactivar el crédito, bajar las tasas de interés, bajó las tasas de interés de referencia y no pasó nada en el mercado. Si se quiere, usted puede ir a ver, los bancos del Estado subieron las tasas de tarjetas, ya las llevan como por 34. ¿Y esos recursos que liberaron, que les dieron, no estarán colocados ganando intereses en otro lado? Claro, porque aquí tenemos algunos problemas. Uno de estos problemas es que tenemos al Estado, que es grandísimo en la cantidad de crédito que necesita, lo obligamos a financiarse dentro de Costa Rica con el sistema financiero nuestro. Eso es como tener una ballena en una piscina, hace que se desborde. Esto está haciendo que los bancos están felices porque le cobran al Estado 3, 4 puntos por encima de lo que el mismo Estado se puede financiar en mercados internacionales. Todo esto está armado en ley para que sea así. Y entonces la ganancia que obtienen los bancos es muy fuerte. Pero, don Claudio, hay cosas ya que rebasan esto. Nosotros estamos viendo aquí en el sistema financiero las ineficiencias que tiene, porque cobrar tasas de interés altas son ineficiencias. Les quita recursos a todos los costarricenses, a los inversores, a las familias, al Estado, al consumidor, a todo porque cobra tasas altísimas. Concentra esa ganancia, eso hace que la gente tenga menos poder adquisitivo, que financiarse salga muy caro, entonces hay menos inversiones, que comprar una casa haya que pagar una cuota muy alta y eso le resta capacidad de consumo a las familias. Entonces la economía se mueve tan lentamente que no alcanza a generar la cantidad de empleos que necesitamos, y si no hay empleo, entonces comienza a haber la pobreza, comienza a subir. ¿Y qué es el modelo que nosotros tenemos hoy? Hoy tenemos un modelo nosotros que tenemos una desigualdad creciente, altísima, muy alta, a nivel de país de Centroamérica. Tenemos un desempleo muy alto, tenemos una economía que crece muy poco y tenemos una pobreza que va en aumento en número de personas. Y entonces esto es grave. Yo lo que digo es que estamos en un punto de quiebre respecto a la continuidad de este modelo, ¿verdad? Para ese modelo, este modelo económico. Ese modelo no se inventó hace 6 años, pero sí hubo un partido que criticó ese modelo con anterioridad a hace 6 años, que fue el Partido Acción Ciudadana. Así es. Vos sos diputado del Partido Acción Ciudadana. Así es. Vos fuiste ministro de Comercio de Luis Guillermo Solís. Sí. ¿No sentís que de alguna manera tu crítica va hacia esos dos gobiernos, tu crítica va hacia esas personas, tu crítica va hacia el Partido Acción Ciudadana? ¿Diría la gente que renegás del PAC? No, Claudio, gracias por este comentario que es tan bueno. Este modelo se ha hecho en ley para que no lo pueda modificar nadie que llegue al Ejecutivo. Y cuando usted encuentra una Asamblea Legislativa con un montón de fracciones tan pequeñitas que todas son minoritarias,
Entonces, cambiar la ley de lo que ya está es casi imposible. Y entonces yo le digo que lo que se estableció se hizo en ley para cimentarlo, y que dos gobiernos, uno con 13 diputados y el otro con 10 diputados, no tienen la fuerza para ir a cambiar en ley estas barbaridades. Aquí, si usted ve... Pero ahí tengo una diferencia con vos. ¿No tiene la fuerza o no tiene la voluntad? No, la fuerza. Lo digo porque en esta Asamblea Legislativa, tanto los diputados de tu partido, como los de Liberación, como los que llegaron todos juntos con la bandera de Restauración Nacional, la misma unidad, con mucha facilidad, cuando han querido cambiar algunas leyes, han aglutinado 45, 50 diputados. Si se trata de, más bien de afectar o de hacer el modelo aún más gravoso para la sociedad, eso sí es posible, pero no para echar atrás. Le pongo el ejemplo, el tema de usura. Entonces tenemos diputados, estás diciendo vos, perdona que interprete y que traduzca, estás diciendo vos que tenemos una gran cantidad de diputados en la actual Asamblea Legislativa casados con ese modelo, sí, y sirviendo los intereses de ese modelo. Así es, señor, así es. Eso es de esa manera. La ideología ha permeado. Ya Liberación no es socialdemócrata como tal. Hay unos matices muy grandes que los llevan en la escala de 1 a 100 a estar en unos allá por el 40 y otros por el 80, así de grande. La unidad igualmente. Los socialdemócratas ya no es que tengan una visión de desarrollo. Yo digo que no son ni social cristianos ni social demócratas, son social cretinos, y en eso se incluye el PAC. Entonces, en eso que te digo, en esa amplitud, entonces lo que impera es la ideología dominante. Y entonces lo que uno se encuentra es que si el proyecto es para reducir el Estado, para cortarle la fuerza para que el Estado pueda hacer cosas en bien de todos o no, el asunto es menos Estado es mejor. Privatización, perfecto. Apertura comercial indiscriminada, perfecto. Pero cuando se trata de defender lo nacional, cuando se trata de poner más equidad, ahí no vamos. Le digo, ejemplo, Alianza Pacífico, de seguro que ponen Alianza Pacífica en una asamblea y pasa de inmediato. Y eso sería un golpe para toda la agricultura terrible, ¿verdad? Y habrán 2 o 3 de Liberación, o no sé, o de la unidad también, que se oponen, y se opondrá el PAC, pero es un tema que pasa. Para agravar el modelo sí, pero para corregir no. Vea el tema de usura. Para poner una tasa... Pero hay tema de datáfonos, por ejemplo, lo caro que es transar en este país. Pero antes de llegar a eso, porque esos medicamentos, usura y datáfonos no se nos va a ir. Y otras cosas. Tenemos que tomarlo, pero quiero terminar esta parte que queda muy, muy graficada, porque vos estás dentro de la Asamblea Legislativa. Déjame terminar con esto. Ajá. Los ganadores del modelo no permiten la deliberación para hacer cambios. Así es. Los ganadores que con este modelo no permiten que entremos a deliberar para hacerle cambios ninguno al modelo. Concluyo diciéndote por qué no han podido los gobiernos anteriores entrar a hacer cambios. No, es que te iba a plantear que hay instrumentos que tiene también, y oía hace 2 jueves atrás en el programa de esta semana de mi amigo Alan Trigueros, oía a Bernal Jiménez hacer una referencia, exministro de Hacienda, exdiputado, hacer una referencia, siendo liberacionista, de que los partidos políticos, inclusive Liberación Nacional, decía él, le han facilitado a todo este sector financiero todo ese manejo, lo que vos estás explicando ahora. Y hay una organización que se llama Asociación Bancaria Costarricense, que le dicen ABC, no sé si es por disminuir el tamaño del nombre o si es porque le dan el ABC a los políticos y a todo el sector financiero de cómo tienen que comportarse. Debe ser por las dos cosas. ¿Y de dónde sale una? Porque recientemente inclusive se ventiló que una funcionaria de ABC, la señora Cortés, sacaba un correo donde decía que ya había hablado con la actual ministra de Comercio y que no se preocuparan, que el tema, creo que era el de usura, ahora sí, datáfonos y usura no iba. Ahí quiero oírte vos. Sí, mire, yo creo que ha habido también una toma de las instituciones estratégicas
por los ganadores de este modelo y los han tomado. Y hay puertas giratorias que llama uno, que son que los mismos regulados entran a ser reguladores y entonces los objetivos que ellos buscan son los objetivos del medio, pero no los objetivos de la sociedad. Y entonces uno se encuentra con temas exactamente como esos. Ese fue un correo que se filtró que dice, si pasa la ley de datáfonos bajando las comisiones abusivas, como pocas en este país, el Ministerio de Economía va a querellarle eso al Banco Central si el Banco Central saliera con una comisión que no nos gusta. Y para eso necesitamos que ustedes le den al Ministerio de Economía toda la información de costos para que, ojalá inflados, para hacer que se justifique el nivel de las comisiones que existen ahora. Ahora es importante, entonces esto es una barbaridad. Estamos entrando a la OCDE, estamos entrando al círculo de países desarrollados. Pero cuando vamos a medirnos en la eficiencia de los entes, por ejemplo estos de los mecanismos de pago, no ponemos los mecanismos, los estándar OCDE, sino que lo que hacemos es ver cómo justificamos lo que hay en Costa Rica para que nada cambie. Pero vamos a ver, para usted que nos está viendo, el datáfono es ese aparatito donde usted pasa cuando hace una compra en una tienda y el que facilita el datáfono o el dueño de la tarjeta gana con esa compra. No solamente está ganando con la compra que hice yo con mi tarjeta de crédito, sino que gano con las de débito y con las de crédito el simple hecho de pasar por el datáfono. Ahora, ¿por qué es importante, Welmer? Ese datáfono también tiene una desigualdad total. Cuando es una empresa muy fuerte, muy reconocida, le cobran el 1 o le cobran el 2%. Cuando es un pequeño comerciante costarricense, le quitan el 7% de su compra. ¿Qué se plantea en el proyecto tuyo para controlar esos costos por el datáfono? Pero vea, ese es el modelo. Eso es la desgracia del modelo. El grande le dan una ventaja y al chiquitito lo castigan. Entonces la competencia que tiene que haber entre una pulpería y el gran almacén, el gran retail, va a ser una competencia desleal. Claro. Este pueblo fue a una huelga. El supermercado baja los salarios y el de la pulpería no puede. Claro. Este pueblo fue a una huelga por un 1% a la canasta básica. Y le cobran hasta el 7% a una pulpería y nos parece que está bien, porque es un privado. Esto es parte de ese modelo alienante que nos han metido a nosotros. Y entonces, imagínense que le cobran la comisión del 7% hasta los impuestos que van ahí metidos en la factura. Exactamente. ¿Verdad? Puede terminar siendo un 8,5%, 9%. Claro, y entonces esto ya no es que cobran, ¿verdad?, por una comisión, sino que te cobran sobre los impuestos, incluso comisión. Entonces, ¿y hay control de esos datáfonos, de lo que cobran, entregan ellos informes? No, eso ha estado por la libre. Eso fue un acuerdo que llegó en 1992. Llegaron los bancos. Y en ese tiempo había una cosa que le llamaban la plancha. Sí, la plancha, yo tuve negocio y recuerdo claro, eso. Y entonces, ¿qué era con la plancha? Y era llamada telefónica, que valía muy cara, hasta 30 colones valía una llamada si era por un celular. Sí, pero igual te quitaban el 7%. Sí, eso claro. Funciona igual. No, porque siempre... Te lo digo porque yo recuerdo. No lo han modificado hasta hoy, sí. Sigue vigente el sistema. Y es un sistema que le encarece a los costarricenses la vida 3 puntos porcentuales. Eso no se los dan de aumento ni siquiera anualmente a los empleados hoy en día. Y lo vemos normal, cuando en Europa eso costaría 0.20 en tarjetas de débito y 0.30 en tarjetas de crédito. Y a eso no lo cambiamos. Es interesante eso, porque aquí en Costa Rica, cuando uno sale del país, se da cuenta que quien le va a cobrar le pregunta que si la tarjeta es de débito o es de crédito. Sí. Y eso es para tasar, me imagino yo, ese tipo de comisión. En Costa Rica no. Aquí pasa, la de débito que vos usás es como que fuera de crédito, todo paga igual. Todo paga igual. Pero lo grave es que los costarricenses estamos pagando por día cerca de 500 millones de colones de más. Y vaya a ver, 500 millones de colones por día. Estamos pagando al año estamos pagando algo así como 200 mil millones de colones al año, medio punto del PIB, un poquito más de medio punto del PIB, de más
¿verdad? Eso podría ahorrarse cada costarricense en solo eso, y hay un 3% de lo que gasta por medio de datáfonos. ¿Quiénes son los bancos más fuertes en datáfonos? El BAC. ¿El BAC? Sí, es el más fuerte, creo. ¿Y después? Después deben andar ahí el Nacional, el Costa Rica, Promérica, otros de esos. Pero la Son distancia, pocos, la distancia son entre el 6. BAC y los demás es Sí, sustancial. es muy grande, sí, es grande. Ahora, esto se une, o sea, las compañías de tarjetas de crédito, ya en este otro espacio hay un poquito más de competencia, pero creo que son los mismos los que tienen la mayoría de tarjetas de crédito. O sea, no solamente ganan en el datáfono con el cliente, con el dueño del local, del propietario del negocio, que le quitan hasta un 7%, sino que además ganan financiando por medio de las tarjetas de crédito. Y ahí viene la lucha tuya del diputado Gurzón en relación a un proyecto para evitar la usura. Ahora bien, para que vos te explanes con el tema, la usura más descarada, por no llamarla robo, se da en las tarjetas de crédito, pero no es en el único ambiente. Aquí hay garroteras, desde Claudio le presta o Welmer le facilita, como se llame, ¿verdad?, que están en el mercado aprovechándose de las circunstancias del ciudadano para estafarle abiertamente sin ningún control de nuestro Estado que debería protegerlo, y eso se llama libre mercado para muchos. Así es. Mire, Costa Rica tiene más de 70 años de tener una ley que dice que la usura es un delito penal. Penal, ¿verdad? O sea, hay Porque, cárcel. Supuestamente debería haber cárcel. Y la Convención de Derechos Humanos, Latinoamericana de Derechos Humanos, que se llama el Pacto de San José, hace 50 años y 2 meses la firmó Costa Rica y dice que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre. Entiéndase, esclavitud. Es una forma de esclavizar a la gente. Y resulta que en Costa Rica no hay nadie condenado por usura y hay tasas del 200 y más %. Le agrego casas de empeño, almacenes de electrodomésticos, financieras, bufetes, tarjetas, créditos diversos, todos estos que cobran tasas indiscriminadamente altas no tienen ningún tope, pueden cobrarle. Y la gente por necesidad, por a veces ligereza o a veces por ignorancia financiera, se sobreendeudan. Y entonces estas gentes, viendo que le pueden cobrar lo que quieren, lo sobreendeudan, porque no hay miedo de perder. Viera que cuando hay 2 fiadores que están detrás de cada uno de los deudores, los fiadores terminan pagando no solo la deuda original, sino que pagan a veces 2 o 3 veces la deuda original, porque les capitalizan los intereses y les suman los gastos legales. Y entonces les hacen la deuda grande, o les quitan la vivienda, o les quitan un lote, o el carro, pero además los excluyen. ¿Sabe que hay 840,000 personas que están manchadas en el sistema judicial por la usura, y que los costarricenses pagamos 12,000 millones al año por medio del Poder Judicial para cobrar esas deudas a los usureros? ¿Sabes qué me decía un día de estos un joven que se sentó, estábamos tomando un café, y yo trabaja en Uber, y entonces yo le preguntaba sobre su taxi Uber y cómo funcionaba, y en eso que decís me decía, Uber se volvió muy útil para mucha gente que está siendo perseguida por los créditos que tiene, por las tarjetas de crédito, que si están en el mercado formal, les caen para embargarlos. Entonces me decía él que hay mucha gente que está trabajando en Uber para que no haya huella y rastro, para que tarjetas de créditos y gente que ha estado en usura los pueda ubicar para embargarles el salario. Interesante, sí, porque se junta con lo que vos comentás. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa.
Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Para nada más para ejemplarizar esto, la semana tras anterior se recibió una llamada de un banco que me ofrecía a mí $20,000 ya preaprobados, nada más era de disfrutarlos, me decía. Entonces les dije al muchacho, deme un momento esto está muy interesante porque era interesante para mí, y pedí que grabáramos la llamada y el asunto. Entonces los $20,000, decía el muchacho, que se daban cuenta de que yo era buena paga. Tengo casi 60 años y nunca le he quedado mal a un banco y toda esa cosa. Y entonces, dado lo buen pagador que era yo, me tenían un crédito al 3.99, ¿verdad? Y entonces cuando uno pregunta... Era una ganga. Súper ganga. Cuando yo pregunto qué es 3.99, insiste que es 3.99. Ya después le digo, no, la tasa anual, entonces me dice que es 47,5, ¿verdad? O una cosa así. Y entonces me dice... 3.99 sonaba como el 4 en los Estados Unidos de América, que decía 2. Claro. Entonces la gente, ¿por qué te dicen 3.99 y no te dicen la tasa anual? Porque la gente que no sabe financieramente cómo se comporta esto, entienden, por ejemplo, quizá han visto que una tasa en consumo está al 22 y 3.99 es menos que 22, ¿verdad? Pero una es mensual y la otra es anual. Ese tipo de tácticas que utilizan. Bueno, y como era buen pagador, entonces tenía una tasa del 47,5. Lugar de mal pagador. Y no es que han estado diciendo que a la gente que es AAA se le presta barato y que entran a tasas altas. Falso. Para que hagan. Eso es mentira, eso no es cierto. Entonces, desde esta perspectiva, el proyecto de usura se nos ha pegado en la Asamblea Legislativa. Hay un esfuerzo enorme. Pero arrancó con mucho apoyo. ¿Todavía lo mantiene o hay diputados? No, hay mucho apoyo. Que se han ido hay mucho Porque apoyo. sabemos que en la Asamblea Legislativa no vamos a pecar de inocentes. Hay lobby. Claro. Y los millones que se manejan de usura, debe ser también muy interesante el lobby de muchos entes financieros dentro de la Asamblea Legislativa. Mire, y ahí empiezan a flaquearle las rodillas a muchos diputados. Sí. Y resulta que no solo lobby, ¿va? Uno se da cuenta que el Banco Central y su jefe también se oponen, ¿va? Y entonces también hacen su lobby. Claro, y entonces lo que están haciendo, y lo estoy diciendo aquí, también se oponen, y entonces meten mecanismos disuasivos, quieren llevar con un estudio que da vergüenza desde la perspectiva metodológica, presentó la SUGEP para decirnos que la tasa debería andar en el 45, la general, y una para microcrédito del 61. Sí, eso es legalizar la usura. Pero la metodología da vergüenza como la hicieron. Dicen, cogimos los últimos 4 años.
pero se brincaron el 2016 por alguna razón. Para determinar un indicador meten 14 bancos, para determinar otro meten 17, para otros meten al Bancrédito. Para algunos llegan entonces, echan un año atrás y no meten el 2019 y se brincan el 2016. Mire, torturaron los datos de una manera vergonzosa. Lo digo porque se los puedo probar. Y llegan a determinar ese tipo de datos, a decir que ese nivel de tasas. Entonces, don Claudio, esta lucha contra la usura es claramente lo que yo le vengo diciendo. Los ganadores del modelo se hicieron de los entes reguladores, y tienen ahí una defensa clarísima para que las cosas no cambien. Pero yo creo que ya las desigualdades que tiene este país, la discriminación que están soportando algunos sectores y demás, está haciendo que este modelo esté a punto de colapsar. Pero veo a economistas o banqueros disfrazados de economistas, que hay muchos ahora, y que han servido a la banca privada, y que seguramente después de que han sido relevados de la banca privada quieren volver a la banca privada, claro, en algún momento, defendiendo estas tasas de usura. Y dicen, aquí viene la pregunta, dicen que si las tasas disminuyen, el que se va a ver perjudicado es el más pobre, porque no va a haber créditos para ellos y las tarjetas de crédito se van a volver un artículo solo de la clase alta, de los más ricos. Mire, ese es el mecanismo que han esgrimido y que es falso desde toda perspectiva, porque solo hay unos pocos usureros, ¿verdad?, que están en tasas por encima del 35. Hay unos pocos que están encima de esas tasas. Y resulta que hay suficiente oferta en cooperativas, en bancos del Estado, que prestan a tasas mucho más bajas del 30 y que tienen la oferta. Y usted me dice, ¿por qué hay gente pagando el 50? La gente que está pagando el 50 es por la agresividad que tienen estos usureros más grandes de ir a captar clientes y que les ofrecen la tarjeta, es el crédito preaprobado, es ese tipo de cosas para agarrar incautos, pero que en el momento en que se establezca una tasa más baja, ni ellos los van a soltar porque sigue siendo un buen negocio para ellos. Y si los soltaran, hay quien les puede dar el servicio. Claro, y eso es lo que tiene que existir. Pero lo justifica mucho el riesgo. Dicen que es que prestarle a un limpio, a un pobre, hablemoslo claro, hay un alto riesgo. Y entonces que por eso la tasa tiene que ser muy alta. Entonces yo me pregunto, ¿no hacen estudios previos para prestarle o es que disparan tarjetas como locos? Disparan tarjetas como locos y eso es una irresponsabilidad porque le están haciendo un daño grande a esta sociedad. Están dándole a gente que no tiene capacidad de pago, le están dando sumas que no puede pagar y ellos lo saben de previo. Pero como se les permite cobrar tasas muy altas a todos, entonces los buenos pagadores pagan por los malos y además a estos que quedaron morosos, van tras ellos toda la vida a ver qué les quitan y qué le quitan a los fiadores, que les van a lograr quitar muchas cosas y les van a quitar bienes. Esto está haciendo que se concentre aquí el ingreso de manera acelerada, de que haya una exclusión financiera enorme, porque tenemos 840,000 personas en cobro judicial, eso son 35% de la gente que está trabajando, ya está machada. Sí, claro. Y que en muchas ocasiones, vuelvo al ejemplo de Uber, tomarán la decisión en algún momento, cuando ya vean que su dinero está siendo todo captado por estos usureros, a irse al mercado informal, porque ahí no los pueden captar. Pero mira, al final, claro. Es un círculo vicioso que estamos promoviendo. Pero los que se van a ese mercado de gota a gota informal no son los que el sistema no les presta. Eso es mentira. Son los que el sistema ya los tiene manchados, que donde pongan la plata se les quita, porque están embargados. Esos sí son los que tienen que ir allá. Y entonces aquí le dan vuelta al discurso y dices que estamos defendiendo pobres por la inclusión financiera. No, lo que estamos haciendo es lo contrario. ¿Y esto qué es lo que está haciendo en términos macroeconómicos?
La gente sobreendeudada, tasas de interés elevadísimas, no tiene poder adquisitivo. Y cuando el mercado internacional anda mal, el mercado interno también anda mal porque la gente no tiene capacidad de compra y entonces no mueve el mercado. Ahora, Welmer, cuando hablamos de usura, podemos hablar de empresas de préstamos, que quisiera saber, por ejemplo, esta que se llama Beto le presta, si hay algún control, porque hay como esas, hay muchas, o las casas de empeño, que también cuando alguien lleva su televisor o lleva su artículo, casi que está perdiendo su artículo por una miseria. Después de eso están los prestamistas ilegales. Hoy hay, y lo tengo bien mapeado por alguna gente que conozco, gente sencilla, en donde hay grupos de colombianos y venezolanos facilitando dinero, 50, 100 mil, 200 mil, a un 10% semanal. La gente diría, no, es que eso es el libre mercado y esa es la responsabilidad de cada uno de los individuos. Pero ahí hay una alta responsabilidad también de control del Estado. Sí, señor. Mire, controlar el crimen es complicado. Eso siempre va a ser complicado. Pero controlar a los que prestan dinero de manera formal, eso sí lo tiene que hacer el Banco Central. Y para esto es el proyecto de tasa tope o de usura. La situación es muy grave porque también el sistema financiero, al ver que puede cobrar tasas muy altas en crédito de consumo, está destinando la mayoría del crédito ahí y está haciendo una burbuja en eso. Y no hay 2 millones para el agricultor, ni 3 millones de agricultor, porque eso no es rentable. Y si Omar Esquivel, que es un amigo mío de Upala, llega al banco y le dice, mire, necesito dinero para sembrar ñampí, entonces le van a decir, mire, eso es muy costoso. Hay mucho riesgo. Y es de mucho riesgo. Si usted quiere que el crédito se lo demos en 3 días, tráigame 2 fiadores o hipotéqueme la propiedad y le damos crédito personal a una tasa elevadísima. O un seguro del INSS y el seguro le dice, no podemos, hay mucho riesgo, no se asegura esa propiedad. Claro, y entonces, esa cosecha. Y entonces esto está llevando a pervertir todo el sistema y está haciendo que el sistema financiero se nos concentre en actividades meramente de consumo, no de producción, y que estemos nosotros haciendo riesgos altísimos. Así empezó Estados Unidos exactamente con el sector vivienda, a generar una burbuja de ganancias que creían que eran ilimitadas, sí. Y de pronto estalla esto. Si aquí aumenta un poco más el desempleo, o si aumenta un poco la inflación, o el tipo de cambio pega un brinco, aquí el sistema financiero va a tener problemas para recoger el dinero que ha prestado por andar buscando. Ahora, el proyecto que vos presentaste junto con Guzón está ahí, va lento, pero va. Pero teniendo presiones donde ayudan no solamente todos estos entes financieros privados interesados, sino que ayuda el señor Cubero del Banco Central, ayuda mucho también a que las tasas sean altas, ayuda mucho el superintendente de la SUGEF, ayuda muchísimo porque sale con el mismo discurso, sí, de que no va a haber crédito para los más humildes, que se va a restringir el crédito si las tasas bajan. Y con todo eso, en ese contubernio entre entes estatales y entes privados, le ves futuro a un proyecto que desde la perspectiva del ciudadano es urgente. O sea, yo creo que los diputados, vos y David Guzón, están oyendo el grito del ciudadano, pero los otros 55 estarán oyendo el grito del ciudadano o estarán oyendo el grito de los entes financieros. Yo creo que la mayoría está oyendo el grito del ciudadano. En Liberación, yo le puedo decir, no solo don David, hay una gran cantidad de diputados que lo apoyaría. En la unidad está María Vita. Muy buena noticia nos estás dando. Sí, en la unidad está María Vita Monge, que ha estado también detrás de este proyecto, impulsándolo con fuerza. Y yo creo que en la unidad, con excepción de 2 o 3, también estarían impulsándolo. El PAC entero. ¿Quiénes no están de acuerdo? Yo siento que Marinés no está de acuerdo, que Pedro y Heriberto. Puede ser. El trío. Entonces puede ser que ellos no estén de acuerdo, pero yo veo a los demás en una buena alineación. Ahora, desde la perspectiva de las otras fracciones hay mayoría. Lo que hay que hacer sí es desentrabar el proyecto y sacarlo de hacendarios y para dar la lucha. Pero ahora puede ser que el proyecto termine saliendo
pero con una tasa muy elevada y un nivel establecido de usura como algo legal, como un saludo a la ciudadanía, y no con los niveles que tienen que salir. ¿Cuánto proponías vos y cuánto proponían David inicialmente para el nivel de usura? Estábamos en una tasa que andaba como entre el 28 y 30 y era una sola tasa. Hoy Colombia tiene 28, hoy Chile tiene 32, pero países con los cuales nosotros deberíamos de compararnos. España tiene 26, no sé, Corea del Sur tiene 24, Japón tiene 20, Francia 21, y en ninguno de esos países hay exclusión financiera, y en ninguno de esos países uno puede decir que las cosas andan mal y que no deberíamos de copiar nosotros el sistema. Pues resulta que aquí cuando conviene, entonces sí nos comparamos con países extranjeros, pero cuando hay que hacer estos hay que vernos, como decían en mi pueblo, el ombligo, los zapatos, ¿verdad? Y no ver hacia adelante qué están haciendo los otros, y entonces esto se vuelve grave, porque este país junto usura son, si ponemos el límite, don Claudio, de la usura en el 35%, que es muy alto, y calculamos cuánto están pagando de aquí para arriba los costarricenses de más, están pagando por año 2 puntos y medio del PIB. Para que la gente tenga una idea, está pagando 2 veces y medio lo que el gobierno va a recaudar con el plan fiscal. De más por año. Imagínese este dinero en manos de las personas. Las personas en promedio se estarían quedando con unos 400.000 colones si pasa datáfono, si pasa usura en sus manos en el transcurso del año. Eso transformado en demanda, en compra, en consumo. ¿Cuánto aumenta la producción, el PIB, el golpe que eso tiene? Y si le sumamos medicamentos, cláusulas abusivas, que es otra cosa que está plagado el sistema financiero de este país. Cláusulas abusivas, don Claudio, son temas... Es la letra pequeña de los consorcios. Sí, entonces dice, si usted paga adelantado, tiene que pagar una multa del 5%. Entonces usted el crédito tiene que... O sea, no te es capaz de pagar impuestos, intereses. No te es capaz de pagar intereses. Si hay que pagar, y si paga una cuota adelantada, te cobran. Después te dicen, terminas de pagar la hipoteca y decís, qué dicha, voy a que me den la certificación para ir a liberar mi casa o mi propiedad. Entonces te dicen, $100 o $200 porque te den la certificación. Eso es una cláusula abusiva. Exactamente. Hay tarjetas que pagan la mitad de lo que facturaron y le cobran intereses por el 100% de lo facturado. Bueno, hay tantas cláusulas abusivas y ahí tengo un proyecto de ley para eso. Welmer, vos pasaste o estuviste señalado por el tema del cementazo, cuando estabas de ministro de Comercio en el gobierno de Guillermo Solís. Y en tu cuenta de Facebook una vez escribiste lo siguiente: lamentablemente estuve en el lugar y momento equivocado mientras luchaba por democratizar un mercado que lleva muchos años concentrado en pocas manos. Sí. Eso es el mismo caso que estamos hablando de los entes financieros. Lo decía un día de eso, repito, don Bernal Jiménez, cuando hablaba de un oligopolio en relación, y lo dice también Leiner Vargas. Está lleno esto, mira. Pero estarás ahora nuevamente en el lugar y en el momento equivocado con el tema de la usura. No, al contrario, yo enfrentándomele, lo que yo digo es, en este caso que uno anda viendo, cambiando una cosa y hay otros pensando otra. Lo que yo te digo es, aquí esto está lleno de monopolios y oligopolios, y mi lucha como economista, cuando he tenido un poquitillo de poder, ha sido contra esos monopolios y oligopolios, don Claudio, que está plagado este país, y habían tantos reglamentos técnicos en Costa Rica antes de que yo fuera ministro que eran obstáculos al comercio para mantener 3 o 4 como hegemónicos en el mercado, y los mercados no se abrían, que tuve que cambiar alrededor de 48 reglamentos técnicos, entre ellos ese de cemento. Ahora, pero es un reglamento que estoy peleando por cambiarlo desde el año 2006, según tengo cartas. Ahora, esta lucha que uno tiene que dar
hay que darla independientemente de quienes sean los afectados, ¿verdad? E independientemente del enemigo que se tenga al frente. Ahora, en el caso tuyo y en esta lucha por ese tema del cementazo, el presidente de la República en algún momento te pidió que renunciaras, porque decía el presidente Carlos Alvarado que en campaña vos habías prometido que si acontecía algo, alguna denuncia sobre el cementazo que te involucrara, vos renunciabas. Sí. Y empezaron las dificultades con el presidente de la República. No, hay una carta que yo firmé claramente que dice que si se me demuestra a mí algo, si se me demuestra, entonces yo renuncio. Eso lo mantengo. Lo que pasa es que el tema de la Procuraduría no demuestra nada. La Procuraduría dice que puede haber algo y que entonces que lo investigue el Ministerio Público, pero nunca es contundente. El Código de Ética del PAC lo que dice es que pero en el presidente momento... dice que vos tenés que asumir ese compromiso el 2017, decía Carlos Alvarado. Yo no voy a entrar a decir, porque yo le firmé al partido y no al presidente ese compromiso. Y firmé el Código de Ética que dice... Te cuento lo del Código de Ética. Lo que dice el Código de Ética es que si alguien es acusado penalmente, debe renunciar de inmediato a la inmunidad, cosa que hice de inmediato, porque soy inocente y quiero enfrentar... Hoy estás en inmunidad. Estoy en inmunidad. Ni siquiera me han llamado a mí. Pero en aquel momento de esa discusión, vos dijiste que habían intereses muy marcados por tu lucha contra la usura y contra los datáfonos y contra los oligopolios, que estaban interesados que vos salieras de la Asamblea Legislativa. Lo recuerdo perfectamente. Ahí estaría el presidente de la República sirviendo esos intereses. Voy a decir, yo lo que dije fue que mis luchas por los monopolios y demás tenía que seguirlas dando, que eso era el llamado que yo tengo y esa es mi agenda, que de ninguna manera yo iba a ceder pero dijiste que había gente presionando para tu salida. Claro que hay algunos que están muy ganosos de eso, que están metidos en los monopolios y oligopolios, y como nunca me he doblegado a intereses económicos ni políticos, entonces pueden estar interesados. Hoy el presidente ha tomado estos proyectos, ¿les ha dado importancia alguna? Sí, pues los tiene convocados en la Asamblea Legislativa. Porque recientemente también el presidente dijo que no coordina absolutamente nada con Welmer Ramos sobre proyectos para regular la usura, que vos sos el padre junto con David Gurzón del tema. Pues ni siquiera lo considero parte de la fracción del gobierno. O sea, sí, para el presidente Carlos Alvarado, vos no sos de la fracción del PAC. No, de la fracción del gobierno. Es lo mismo, ¿no? No. Debería ser lo mismo. No, en buena teoría debería ser lo mismo. No, es diferente. Yo soy de la fracción del PAC. O sea, ¿y la fracción de gobierno quién la integra? Y la fracción de gobierno la puede definir el señor presidente. Porque es de gobierno, ¿verdad? Yo soy como, yo tengo mis independencias a la hora de pensar, ¿verdad? Pero sin decir nombres, ¿esa fracción de gobierno son 9 o son 10? No, yo no voy a entrar en eso. ¿O solo Welmer está separado? Voy a contarle, don Claudio. El objetivo mío, a pesar de que se diga eso, el objetivo es pelear contra los problemas nacionales. Esos son mis enemigos. La lucha política de los dimes y diretes que hay adentro, yo trato de no meterme en eso porque me desvían los esfuerzos que estoy haciendo por enfrentar los problemas nacionales y cambiar esos problemas, que ya le digo son el flagelo de datáfonos, de usura, medicamentos, cláusulas abusivas, la formación de precios de los productos del agro, que es totalmente injusta. Esos son los grandes pleitos. Entonces yo cuando salen estas cosas, que sí le gusta a la prensa, que sí vende, yo la verdad trato de no darles la importancia. Pero en este caso la prensa no inventa, es el presidente diciendo, excluyéndote a vos. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es que el presidente te excluye a vos. Hace algunos días no le gustaba el proyecto de la usura y lo convocó.
O sea, ahora el presidente sí le gusta el tema de la usura. ¿Será porque el tema de la usura se ha vuelto popular en esa parte mayoritaria del país que se ve apretado por el tema, pero no le reconoce a un diputado de su fracción, a un compartidario, no le reconoce la lucha en este tema? Pero voy a decirte un asunto, yo no vine a la política a que me reconozcan, yo vine a cambiar cosas. A veces cuando uno está esperando el aplauso, deja de disfrutar lo que uno está haciendo y deja de pelear con el ahínco. Cuando uno se mete en temas meramente politiquillos, entonces uno pierde energía, pierde la visión, se reduce el esfuerzo por lograr los grandes cambios que hay que dar. Y ahí pero esa línea, ese mensaje del presidente hace que todos los demás ministros te vean a vos como fuera el gobierno. No creo, no creo en ese sentido que eso sea de ese nivel. Creo que puede ser también mal asesorado el presidente que esté diciendo cosas como esas. Wilmer, muchas gracias. Con mucho gusto. Ha sido un placer compartir con vos. Con gusto como siempre, don Claudio. Igual. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo su cita de hoy en 8 días con la política con P mayúscula aquí en Multimedios. Un abrazo. Gracias. Mira.